Buenas tardes. Eh, Primero, gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos los participantes y público que nos acompaña durante la presentación de esta segunda mesa. Mi nombre es Celina Romero y seré la moderadora durante esta tarde. El día de hoy nos hemos reunido con la finalidad de intercambiar ideas entre la comunidad estudiantil y dar a conocer el trabajo de investigación que ha realizado cada uno de los compañeros presentes. Así que, sin más, la primera participante y quien inaugurará esta mesa será Stephanie Rosas, con su ponencia titulada El empoderamiento de la mujer en la sociedad mexicana, Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta. Adelante, Stephanie. Gracias, Eli. Pues empiezo hablando. Ángeles Mastretta en su obra habla sobre la historia de varias mujeres, en donde se ve claramente la situación dominante en aquellas épocas. En los relatos se ve que la figura de una mujer no era considerada importante. Las labores domésticas, espacio asignado a las mujeres que no se consideraban relevante. Los cuentos de Mastretta muestran esa circunstancia, que las mujeres se mantienen en el hogar desarrollando tareas domésticas, mientras que el hombre se dedica al trabajo y obtener dinero para sustentar la casa. El libro está compuesto por 37 relatos breves, que no tiene título ni enumeración. Se puede leer de acuerdo a la secuencia que aborda la autora o de manera libre y arbitraria. Todo depende del lector, ya que no se hace la diferencia la forma de leerlos, aunque al ver que es la misma estructura hace pensar que la autora quiere transmitir la idea de un parentesco entre las protagonistas, ya que cada una de las anécdotas está unidas por una misma voz narrativa. Prats menciona que se puede pensar que la autora quiso subrayar las diferentes mujeres en donde pertenecieran a la misma familia, y eso es porque llega a considerarse un hilo conductor que une sus vidas. Debido a las ideas de los roles de hombres y mujeres imperantes en décadas anteriores, no se lograba asumir la relevancia que el poder de la mujer tenía en el desarrollo social. Como parte del libro se destaca un aspecto importante, que la mujer debe ser silente, no debe hablar de cualquier tema o dar sus opiniones respecto a los temas de relevancia. La propia autora menciona, cito, las mujeres no estaban para hablar de temas que no fueran domésticos, cierro cita. A la mujer se le impedía ser libre respecto a sus decisiones, como también se limitaba su acceso a la expresión libre y pública de sus ideas. Era impensable que cada dama de México de los años 50 y de algunas décadas siguientes se pudiera expresarse libremente sobre temas relevantes relacionados al desarrollo social, la economía o incluso temas políticos. La prohibición para la expresión de las mujeres era absoluta en el escenario público y aún en el ámbito doméstico, la mujer, según el deseo de ciertos varones, no estaba para esos asuntos que requería de inteligencia. En la obra de Mujeres de ojos grandes se aborda diferentes historias de mujeres y que se llega a contextualizar el pensamiento feminista entre los años 70 y 80. En todo ese tiempo, el movimiento feminista se fue posicionando de forma soterrada, mientras en la palestra pública únicamente se escuchaban las voces masculinas en una clara hegemonía masculina. Pero la historia comenzaba a cambiar en la obra de Mastretta. Se señala ese cambio. En los relatos se muestran protagonistas valientes, trabajadoras, audaces, emprendedoras, soñadoras, inteligentes, alegres y positivas ante cualquier adversidad y en franca lucha contra los estereotipos de hombres y mujeres ya consolidados. En cada uno de los relatos se muestra los papeles de mujer desde diversos ámbitos. Se puede ver en ello la forma en que la sociedad determina su camino y resistencia para lograr lo que se proponía. En las historias se ve claramente que las valoraciones de orden moral imperante validan lo que entonces se considera bueno o malo, asociando siempre a la figura femenina. En las circunstancias se ve diversos acontecimientos y personas históricas, nacionales e internacionales, que son perfectamente reconocidos por lo que se puede situar
cronológicamente hechos, personajes y señas de identidad de macro contextual de las historias. En uno de los ejemplos claros de lo anterior en el libro, lo encontraremos en el relato de la tía Cristina. En la historia se apunta un punto clave que juega la sociedad en la perspectiva que se tiene de género. Este relato se desenvuelve con base a la supuesta necesidad de estar ligada a un hombre como esposo o a una edad madura, la mujer se considera como un ser de desecho. Pierde valor en tanto pierda la lozanía y la posibilidad de ser madre, elementos que son válidos en las mujeres según estas ideas imperantes en nuestro país todavía a inicios de la segunda mitad del siglo. Las mujeres en cada historia fueron heroínas modernas que se atrevieron a romper esquemas para poder tener un propósito en su vida y consiguieron establecer un equilibrio en el que se integró el placer, la posibilidad de entregarse a pasiones y emociones sin sentimientos de culpabilidad, de llevar una vida más plena, de realizarse no solo como esposas y madres, sino estar tomando las riendas de su identidad femenina. Con ello se obtiene una visión de sí mismas mucho más profunda, que arranca en su intimidad. Menciona Marcela Lagarde que, cito, las mujeres deben mantener relaciones de sujeción a los hombres, así tanto la maternidad como la conyugalidad son los ejes socioculturales y políticos que definen la condición genética de las mujeres. De ahí que todas las mujeres se consideran madre esposas. Cierro cita. Haciendo una consideración del pensamiento a estas palabras, vemos que los personajes femeninos de estas historias muestran esta vertiente, además de mostrar siempre de forma preponderante la figura masculina, asociada a lo valioso, lo perdurable y lo prestigioso. En contraste, lo femenino es prescindible, lo percedero, lo fútil, pues el ámbito doméstico al que estas circunstancias las mujeres eran de lo que sigue siendo un ámbito sin valor, sin prestigio. En un cierto momento, la autora señala que la obra nace con la intención de salvar del olvido a mujeres, con menos ruido y a veces con más éxito. Empezaron el litigio del ahora nos enorgullecemos nosotras. Con referencia al litigio, se refiere a que es una lucha que permitió a la mujer conquistar su libertad, caracterizando la reivindicación de la capacidad decisoria de la mujer para poder completar la frustración de sus aspiraciones y deseos. En estos relatos se ve que la idea generalizada que pone es una posición de inferioridad a la mujer se desacredita. Con ello nos afirma que la mujer no se le debe de considerar que vale menos que el hombre, porque tiene el derecho a la igualdad de participación, mostrar su liderazgo y tener un impacto positivo en beneficio a la sociedad. Para que eso llegue a ser posible, la mujer tiene que centrarse en querer hacerlo, demostrar su empoderamiento. Así que para demostrarlo tiene que hacer un proceso de autoconfianza y empoderamiento, como la autoestima individual, para así poder articularse en la comunidad por medio de la cooperación solidaria. Empoderar es un proceso de superación de la desigualdad del género. Implica que la mujer modifique la imagen de sí misma y las creencias sobre sus derechos y capacidades. En el momento que la mujer se siente segura de lo que puede hacer, lo que necesite y resuelva sin necesidades de dependencia, sus ideas sean abiertas a lo que son y pueden construir, y con mayor seguridad sin que nada ni nadie le diga que está bien o mal. Está lista para compartir esa seguridad a toda una sociedad, porque lo demuestra a través de sus acciones y valentía. Nadie podrá pararle ante sus sueños y metas, demostrando que el querer es poder en quien de verdad lo desee. Lo hemos llegado a ver con algunas mujeres representativas y que muestran un claro ejemplo de cómo las mujeres pueden luchar por sus derechos y libertad a pesar de que en varios periodos las han callado. Hasta la actualidad se habla sobre la mujer, la libertad que tienen que tener. Sin embargo, cada quien lo encuentra de diferentes perspectivas. Unas personas llegan a tener perspectivas altas de lo que puede hacer cada mujer, pero hay otras personas que se cierran a la idea de que la mujer ha evolucionado en el ámbito social, como se puede ver con varias escritoras muy reconocidas que hablan sobre el poder femenino.
Algunas de ellas son Marcela Lagarde, Rosa Llanos y Marta Lamas, entre muchas otras mujeres que han demostrado que hay mucho de qué hablar sobre el feminismo. Por eso, si les llega a interesar un poco más sobre la evolución de la mujer o de la perspectiva de varias mujeres, pueden buscar la obra de estas autoras. Ángeles Mastretta afirma que los modelos femeninos de la obra representan a un grupo de mujeres que encarnó un tipo de sabiduría femenina, espontánea y anterior a toda revolución emancipadora. Después de que publicara la obra, se crearon la recopilación de ensayos y escritos. La autora señaló que el feminismo es una cuestión de instinto, contrariamente a lo que sostienen varias personas que lo definen como un movimiento ideológico, pero esto sería motivo de otro trabajo. Y así es como yo concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por tan aportadora ponencia en donde nos cuentas cómo Mastretta, con una nueva visión hacia la literatura, envuelve el papel de la mujer en diferentes circunstancias, ¿no? Y que al final tiene el propósito de reivindicar a la figura femenina. Sin más que agregar, tenemos a continuación al segundo participante, Lur Vega, quien expondrá su ponencia La homofobia y transfobia en los personajes de Las Malas, de Camila Sosa. Te cedo la palabra, Lur. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo comenzaré a leer mi ponencia. En la actualidad, la transfobia y homofobia son acciones de odio, acciones que llevan a la violencia en nuestra actual sociedad y que por desgracia son temas comunes. Se encuentra tan normalizado que no nos percatamos del momento exacto en el que estas acciones de odio se realizan frente a nosotros. Sin que nos demos cuenta, también somos parte del problema. Somos parte del odio irracional a personas que disfrutan de su vida, de su libre albedrío y de ser sí mismos, al no defender el respeto que todas las personas merecen. De acuerdo con una investigación realizada por Pew Research Center, reveló una amplia aceptación de la homosexualidad en América del Norte, la Unión Europea y gran parte de Iberoamérica y Caribe. De igual forma, se observó el rechazo generalizado en los países de mayoría musulmana y en África, así como en partes de Asia y en Rusia. Por otro lado, en Israel, Polonia y Bolivia hay una gran división de opiniones. Se calcula que en el año 2000, cada 2 días una persona homosexual fue asesinada en el mundo debido a actos violentos vinculados a la homofobia. Camila Sosa Villada, en su libro Las Malas, se enfoca justamente en esta problemática. Su novela autoficcional busca ejemplificar y mostrar la violencia, homofobia y transfobia en este caso, a través de sus personajes. La tía Encarna y la misma Camila ejemplificarán el odio que sufren las mujeres transgénero y travestis de la vida galante, que solo buscan sobrevivir en una sociedad que no se los permite. Por ello, en el presente trabajo, se analizan a los personajes ya mencionados con base a la teoría de género de Margaret Mead en la obra de Sosa Villada, además de mostrar la complejidad de ambos que construyen el discurso de la obra. Camila Sosa Villada nació en La Falda, Argentina, el 28 de enero de 1982. Es una escritora y actriz transgénero de teatro, cine y televisión. Como actriz, ha participado en diversas obras de teatro como Carnestolendas, Retrato escénico de un travesti o El bello indiferente. Además de contar con un gran talento actoral, Camila también es autora del poemario La novia de Sandro, la autobiografía El viaje inútil y su novela autoficcional Las Malas. Estudió comunicación social y teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue una prostituta, mucama y vendedora ambulante, además de trabajar como cantante en bares. Antes de avanzar con la obra y el tema del artículo, es importante mencionar qué es una novela autoficcional. Este término es relativamente reciente. Consiste en un neologismo, que es una palabra o expresión nueva, creación de la lengua, creado en 1977 por Serge Dombrowski, escritor, crítico literario y profesor de literatura francesa, para designar su novela Hijos. Se diferencia de una autobiografía porque el lector supone que lo narrado ha ocurrido realmente en su totalidad, mientras que en la autoficción los nombres de los personajes, exceptuando al del autor o de los lugares, pueden ser modificados. Es decir, que el pacto entre el lector podría considerarse ambiguo.
Se basa en este préstamo de ciertos aspectos de dos pactos de lectura específicos, el autobiográfico y el novelesco. El pacto novelesco establece lo contrario, ya que el novelista se distancia y se invita al lector que lea el texto como si fuera verdadero. Pese a que sea consciente de que se trata de una simulación, en este pacto ambiguo de la autoficción, el escritor no dice necesariamente la verdad, aunque hable de sí mismo. Actualmente la novela no se encuentra analizada, pero sí ha sido galardona del premio Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2020, debido a que la autora relativiza la visibilidad alcanzada por el colectivo trans y travesti a través de su obra literaria, y cree que lo más importante hoy es que les den un trabajo digno. Juan Form, en el prólogo de la misma obra, menciona, para decirlo francamente, Las Malas es esa clase de libro que en cuanto terminamos de leer, queremos que lo lea el mundo entero. Cierro cita. Y la propia Camila Sosa describe a Las Malas como un canto al travestismo, como yo viví, como sentí que lo tomaban mis padres, como sentí que lo tomaba el pueblo de donde yo era. Cierro cita. Para hablar mejor de la obra, se debe contextualizar en qué consiste Las Malas, por qué se tocan los temas de homofobia y transfobia. La obra habla sobre la vida de un conjunto de mujeres transgénero o travestis que elaboran en la vida galante para poder sobrevivir, y de todos los personajes que existen, dos son los que han llamado por completo mi atención, la propia Camila, y es por esto por lo que se denomina novela autoficcional, y la tía Encarna. Camila nos narra desde la aceptación de su identidad, así como las vivencias que tuvo antes de llegar al Parque Sarmiento, aquella madrugada donde conoció a la tía Encarna, quien la recibió junto con las otras chicas en su casona rosa, aquella casona que denota seguridad y hogar. Abro cita. En esa casa travesti, la dulzura puede hacer todavía que la muerte se amedrente. En esa casa, hasta la muerte puede ser bella. Cierro cita. Por otro lado, la homofobia y transfobia son parte de su vida cotidiana fuera de la casona, por la sociedad tan arraigada en la que se encuentra narrada la obra. Estos temas de odio podemos observarlo desde la perspectiva de Camila ante las historias de la tía Encarna y de sus propias vivencias. Camila, como personaje, menciona que la tía Encarna será la primera mujer en brincar por defender a las demás, para cuidarlas y darles tiempo para poder correr y salvarse de la situación peligrosa en la que se encuentren. Diversas situaciones existen a lo largo de la obra, de amor, odio y sobre todo explotación y cansancio por estas mujeres que trabajan puramente en la calle y de noche como mujeres de vida galante, porque nadie quiere a maricas en una zona de trabajo digna. La novela muestra la perspectiva de vida que llevan las mujeres trans y travestis de la sociedad, y que escasamente es conocida. Gracias a esto se ha llegado al punto de que ésta sea silenciada e ignorada, con base en la teoría de género mostrada por diversos autores, como Talcott Parsons en 1964. Fue un teórico social el cual basaba su punto de vista sobre la familia y los papeles de los hombres y las mujeres en las sociedades modernas. Se encargaba de moldear el discurso convencional, mostrando a través de sus ensayos de los años 50 y que se encontraban basados en la visión común de entonces de la modernización, que lo mejor para la sociedad era establecer y asignar papeles a cada individuo de la sociedad, es decir, que entendía las relaciones afectivas con la fuerza de los hombres, quienes estableció como los trabajadores y aportadores de dinero en la casa de una familia, que por otro lado se completaba con una mujer, que por la poca fuerza con la que cuenta, ésta designaba a quedarse en casa y cuidar de la familia, así como hacerse cargo de las responsabilidades del hogar. Por otro lado, en la época se ignoraba de que Margaret Mead, en 1953, planteó esta idea revolucionaria de que los conceptos de género son puramente culturales y no biológicos, y que estos podrían variar ampliamente en entornos diferentes, tanto a nivel personal, económico y social. Por este motivo fue relegada su teoría y se permitió ampliar mayormente la de Parsons, y aunque ya ha pasado bastante tiempo desde el planteamiento de dicha teoría, se sigue manteniendo en mayor o menor medida, de acuerdo con la educación que se le ha brindado a la actual sociedad, ya sea en los ámbitos éticos y morales. Por este motivo, en la actualidad han existido diversas tendencias que permiten producir una comprensión más compleja del género como un fenómeno cultural, pues los matices y variaciones de esta categoría cultural ahora parecen mayormente sutiles de lo que sugieren las formulaciones hechas por Mead. Gracias a estas teorías y los acontecimientos surgidos en la época, los límites actuales establecidos por modelos basados en el género
varían tanto histórica como culturalmente, y que funcionan asimismo como pueden interpretarse en una variedad infinita de formas, provocando que estas interpretaciones y modelos crean operar a un nivel social como individual. Con base en la teoría mencionada, es fácil intuir que la sociedad ha sido educada para crear ciertas características que definen tanto al hombre como a la mujer, dejando de lado la identidad de cada individuo. Gracias a estas etiquetas podemos notar el machismo que se ha ido planteando de generación en generación, pues quien dijo que ser afeminado, delicado y sensible eran sinónimos de debilidad. De este modo, utilizaré la teoría de Mead para poder demostrar su punto de vista y la evolución que se ha tenido respecto a la teoría con los personajes La tía Encarna y Camila, quienes son representativos de la comunidad en la obra. De acuerdo con la teoría de Margaret Mead, que ya ha sido mencionada y que define que los conceptos de género son puramente culturales, se encarga de refutar esta idea de que se ha tenido y ha perdurado hasta ahora de los roles de género. Al hombre se le observa duro, dominante y agresivo, cuyo cometido solamente es trabajar y proveer a la familia de un sustento. Y a la mujer se le ve como pasiva, obediente y cariñosa, que cría y cuida a los niños y su hogar, roles que a lo largo de la historia se han mantenido como naturales y los cuales han supuesto la crítica y repulsión hacia aquellas personas que se desviaban de ello. Incluso en la actualidad no es infrecuente oír alguna crítica hacia un individuo poco masculino o femenino. Estos roles no son algo natural, sino, como he mencionado anteriormente, una construcción social. En este caso, en la obra, la tía Encarna no cumple con el rol característico impuesto por la sociedad, debido primeramente a que se trata de una mujer transgénero, y segundo, a que se trata justo de una mujer fuerte, dominante y cuyo objetivo es trabajar para proveer a su propia familia, a las mujeres de la Casona Rosa. Abro cita. La tía nos levantó en peso. Le habían matado al marido en España, y en el barco que la traía como polizona, cargando una maleta de cuero que le había dado su suegra, decidió no morir de tristeza, no arrojarse al océano y sobrellevar su existencia lo mejor posible. No te dejes pegar en los riñones. Pone las piernas, el culo, los brazos, pero no te dejes pegar en los riñones. Cierro cita. Por otro lado, nos encontramos con Camila, quien tampoco cumple con los roles asignados. Por un lado es dura, fuerte y dominante, y por el otro la observamos este matiz de delicadeza, miedo y rigidez, y que a pesar de todo muestra las diferencias que ambas comparten y unen, de manera que les permite desarrollarse plenamente. Abro cita. La desidia de la gente ese día me ofreció una revelación. Estaba sola. Este cuerpo era mi responsabilidad, ninguna distracción, ningún amor, ningún argumento. Poco irrefutable que fuese, podían quitarme la responsabilidad de mi cuerpo. Entonces me olvidé del miedo. Cierro cita. La autora menciona dichas situaciones en su obra, que permiten generar conciencia respectivamente a los tratos que damos hacia las demás personas y muestran la falta de tolerancia que se ha ido conservando con el paso del tiempo, además de recalcar de forma magistral la violencia con la que se llegaba a educar y la violencia que se sigue después de no entrar en los estándares sociales. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Lur, por compartir tu ponencia, que si bien es muy interesante, nos lleva a reflexionar sobre la actitud frente a estas personas de la comunidad, ¿no? Y que merecen el mismo trato que nosotros y todos los demás. Posteriormente, pasando a la siguiente participación, tenemos a Antonio Ibáñez con su ponencia titulada Subterra como representación de la vida minera en Chile. Adelante, Antonio, te escuchamos. Bien, buenas tardes, gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Voy a presentar la ponencia de la representación minera en la obra Subterra. La pobreza se manifiesta en determinados sectores de la sociedad, siendo los más afectados y de escasos recursos, teniendo un mayor número de integrantes en la familia. Para tener un sustento económico, estos se ven expuestos a horario de trabajos excesivos y sobreexplotados, dedicando toda su vida a la minería y arriesgando su integridad personal, la salud física y emocional, teniendo un salario sumamente bajo que difícilmente alcanza para sustentar a una familia en el día a día. Algunos obreros optan por meter a sus hijos a laborar
desde muy temprana edad y así poder tener un ingreso extra y así poder subsistir. La pobreza hace acto de presencia debido a que los ingresos económicos están debajo de los suelos. La minería en ciertos lugares de Chile era fuente esencial de las personas para poder tener el sustento económico. No obstante, lo que les pagaban era injusto. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, publicó un artículo donde manifiesta lo arriesgada que es el labor minero. Cito: los mineros se enfrentan a una combinación de circunstancias de trabajo en constante cambio. Algunos trabajan en un entorno sin luz natural o ventilación, creando huecos en la tierra mediante la eliminación material y tratando de asegurar que esto no impacte de manera inmediata en los estratos circundantes. A pesar de los esfuerzos que se realizan en muchos países, el índice de muertes, lesiones y enfermedades entre los trabajadores de las minas del mundo confirma que en la mayoría de los países la minería sigue siendo la ocupación más peligrosa si tenemos en cuenta el número de personas expuestas al riesgo. Cierro cita. La presente investigación es viable, pues dispone de los recursos o fuentes de información. Estará reforzada de diferentes investigaciones, artículos, informaciones de dominios confiables o pertenecientes a bibliotecas digitales, y ensayos necesarios para poder llevarla a cabo. En el aspecto estudiantil, pretende dar noción de la realidad de algunos grupos sociales o de escasos recursos que en su mayoría han dedicado su vida a la minería, dejando como única herencia a sus hijos el trabajar en la misma mina hasta el fin de sus días, padeciendo pobreza y hambre sin tener elección de mejorar su vida. En el aspecto disciplinario, busca contribuir al análisis de la investigación de la pobreza extrema reflejada en las obras literarias, centrándonos en la problemática degradante de la figura paterna ante la situación fuera de su alcance, la pobreza, la sobreexplotación laboral dentro de la minería y cómo conlleva a laborar toda su vida, exponiéndose a peligros sin un seguro de vida o un tratamiento digno ante las situaciones, dedicándose únicamente al trabajo minero y cómo éste no puede sustentar los gastos económicos, siendo el salario muy escaso, viéndose forzados a involucrar a sus hijos, que en el mayor de los casos son arrebatados de las etapas que deberían tener a temprana edad, como los estudios, la escuela, la infancia y los juegos. El trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse futuras investigaciones que beneficiarían y facilitarían el análisis, comparaciones y ensayos en un conjunto sobre una sociedad a través de la misma obra literaria. Mediante la lógica de los posibles narrativos de Claude Bremont, estudiaremos el progreso por el que evolucionan nuestros personajes de inicio hasta fin de la historia, para poder confirmar su degradación a lo largo de los acontecimientos. El discurso del relato de Gerard Genette nos permitirá analizar la estructura de la obra, así como su ubicación temporal y la forma en la que está narrada. Desarrollo. Baldomero Lilo nació el 6 de enero de 1867 en Chihuayante y falleció el 10 de septiembre de 1923 en San Bernardo a la edad de 56 años. Desde niño padecía tuberculosis pulmonar, que posteriormente acabaría con su vida. Baldomero Lilo es considerado el maestro del género realismo, del realismo social en Chile. Fue hijo de Nazario Lilo y de Mercedes Figueroa, siendo el segundo hijo de una familia numerosa, 7 en total. Su padre Nazario les contaba historias de minería desde muy jóvenes. En algún momento de su vida los llevó al interior de una mina. La más popular de Chile fue el Chiflón del Diablo. Baldomero entra en la escuela mixta, que posteriormente es abandonada en segundo año de humanidades, comenzando a trabajar en la pulpería La Quincena, perteneciente a la Compañía de Loto. En 1895 muere Nazario Lilo, dejando a su familia en pobreza. Baldomero se hace cargo de ellos como un jefe de pulpería en el Buen Retiro. Esa pulpería pertenecía a la zona minera, así que los mineros se veían obligados a comprar sus sustentos ahí a precios elevados. Los trabajadores ganaban 4 monedas que estaban destinadas a poder administrar para sus necesidades, 2 para vestimenta y 2 para alimentación. Debido a eso, constantemente abandonaban esa labor. Baldomero tenía acercamientos con la literatura.
un autor de ellos fue Julio Verne. No es hasta que conoce a Émile Zola con su obra Germinal. Baldomero creció escuchando los relatos mineros, su precaria y triste vida que después ayudaría a formar su más famosa obra. En 1903, en una revista cristiana, organizan un concurso de cuentos. Sin embargo, Baldomero no asiste. No es hasta que, después de tanto insistirle un amigo, él decide publicar uno de sus cuentos, que sería conocido como Juan Fariña. Un año después publica su obra Subterra, que sería un rotundo éxito en tan corto tiempo, debido a la crudeza que las historias habitaban en él. La triste vida minera que vivían los protagonistas. Es cierto que se tenía conocimiento de dichos sucesos, no obstante, los cuentos manifestaron toda esa realidad en la literatura. Dicho esto, la compuerta número 12 comienza con un minero acompañado de su pequeño hijo, de tan solo 8 años, Pablo. El capataz lo observó, frágil, pequeño e inocente. Le sugirió al minero dejarlo en la escuela, ya que era muy joven para estar trabajando. El minero respondió que en su familia eran 6 personas. Entonces Pablo ya estaba listo para trabajar y ganar el pan de cada día, así como contribuir con el sustento. El capataz solicitó llevarse a Pablo y trasladarlo a la compuerta número 12, donde un día antes un niño había fallecido. Pablo tenía como trabajo tirar de una palanca para abrir de la puerta cada vez que los caballos se acercaran. Su padre, amenazado por el capataz con reemplazarlo con alguien joven y activo por no cumplir con la cuota diaria. Su cuota, 5 carretillas de carbón mínimo. De ahí se alejaron por la galería, oscura y silenciosa. Una vez llegando a la compuerta, le instruyeron al niño del manejo de esta. En ese momento se escuchó el galopeo de los caballos y le gritaron a Pablo que abriera la puerta. En ese momento ya no era un niño, era un hombre, un compañero, un minero que debía ser tratado como tal. Pablo se dio cuenta de lo que él esperaban. Solo quería regresar con su madre allá arriba. Abrazó a su padre, llorando y suplicando que se fueran de ahí. No quería quedarse. El señor viejo y agotado no era soltado por el pobre niño. Sabía que pronto sería desechado por la edad. Los niños sustituían a los mayores. Su salud se deterioraría, de igual forma que los mayores. Entonces, el padre decidió atarlo a un poste y se fue de ahí corriendo, expresando la desesperanza e impotencia de tener que involucrar a su pequeño hijo a un lugar oscuro y peligroso, condenando su vida a convertirse en un minero desde ese día. El padre se llenó de ira, frustración, la cual fue utilizada y descargada en el carbón, cayendo y algunos volando de forma punzocortante que herían la piel del obrero, mientras sangraba y sudaba, soñando con un mejor día. El cuento anterior nos presenta descripciones concretas de lo que habita en esa mina: oscuridad, suciedad, peligro y una condena permanente a la sobreexplotación a la que vivirían nuestros protagonistas, sobre todo nuestro joven y pequeño Pablo, quien ha sido obligado a permanecer ahí sin esperanza alguna. Sin embargo, su padre también sobre las consecuencias de dicha decisión, pues también sabe lo que es laborar en la mina 14 horas cumpliendo una estricta cuota diaria, con temor que con el paso de los años él sea reemplazado con alguien más productivo y joven. La desesperanza es un tema que estará presente aquí y en los diversos cuentos que componen esta obra. La minería es un labor precario, peligroso e insalubre que amenaza con la integridad de quien lo ejerce. En la historia tenemos un proceso de degradación, pues parte del niño comienza en mejoramiento. Él disfruta de su infancia, escuela, amigos. No obstante, esto se empieza a ver frustrado por la pobreza extrema por la que atraviesan él y su familia. Su padre, como último recurso, decide introducir en la minería como obrero a su hijo, interrumpiendo esa etapa del infante, y ahí es cuando la degradación hace acto de presencia en su vida, para posteriormente ser conducido a la compuerta número 12, comenzando a manifestar el proceso de degradación más severo cuando la minería se comienza a convertir en su más grande herencia y la mina su primer hogar, condenado a laborar ahí por el resto de sus días, al igual que lo hizo su viejo y cansado padre. La degradación se ve en su máximo esplendor cuando el niño comenzará a padecer todo lo que produce laborar una mina: deterioro de salud, sin posibilidades de crecimiento económico, oportunidades nulas.
Tenemos un relato que es lineal, desde que comienza hasta que acaba la historia. No hay saltos en la narrativa. La frecuencia es singulativa, narrándose una sola vez. La focalización es cero, ya que el narrador sabe todo lo que sienten y piensan los personajes. La distancia que está presente en el relato es traspuesta, porque durante el cuento los personajes llegan a tener un diálogo donde exigen las cuotas o pensamientos de cada uno de ellos. La voz narrativa es extradiegética y se presenta cuando nosotros, narratarios, nos convertimos en receptores y el emisor es el narrador. Concluyendo en su tiempo del relato, es simultáneo, ya que la historia se desarrolla en el momento que está siendo contada. Y con esto acabaría mi ponencia. Gracias, Antonio, por tu ponencia que presenta la relevancia del trabajo de los mineros, ¿no? Y del que a veces no se tiene en cuenta por ser precisamente una clase obrera. Y pues que a pesar de todo nos deja ver las situaciones en las que ellos vivían y la crudeza con la que se cuenta dentro de la historia es eh, digno de estudio, ¿no? Gracias. Y a continuación tenemos a Adriana Vargas, nuestra última participante, que presentará su ponencia La homofobia en el baile de los 41 de Eduardo A. Castrejón. Te escuchamos, Adriana. Hola, buenas tardes. Voy a hablarles sobre este tema que aún sigue siendo vigente, que es la homofobia, pero ahora presente en esta novela. Entonces, para hablar de la homofobia es importante preguntarnos, ¿qué es la homofobia? ¿Cuáles son las repercusiones que tiene a nivel social? La RAE define el término homofobia como aversión a la homosexualidad o personas homosexuales. Aunque si vamos más atrás, el término se usó por primera vez en el año 1973 por el psiquiatra George Winsberg en el libro Society and Healthy Homosexual en el año 1983. En él, Winsberg desarrolla la homofobia como una fobia al homosexual que se asocia al miedo al contagio. La homofobia es, por tanto, un constructo que incluye respuestas emocionales como el miedo, la ansiedad, el enojo, incomodidad y aversión que algún individuo experimenta al interactuar con personas homosexuales y que se construye socialmente. Cruz 2002. En otro artículo titulado Ignorancia y miedo, causas de la homofobia, publicado por la Universidad Veracruzana en el año 2017, Susana Jiménez, activista de lo social, afirma que la homofobia proviene de la ignorancia y el miedo. Ignorancia que nos ha enseñado estereotipos errados sobre las personas de la comunidad LGBT+, y el miedo que sentimos al ver que alguien no comparte nuestra misma preferencia. Y por último, Blumenfield, en el libro Homofobia, How We All Pay the Price, en 1992, señala que existen 4 niveles de homofobia. En primer lugar, se encuentra la homofobia personal, basada en un sistema personal de creencias como odio a los homosexuales, por considerarlos trastornados psicológicamente o incapaz de poder empatizar con ellos por sentir carencia de control sobre sus impulsos. En segundo plano, la homofobia interpersonal es el nivel que afecta las relaciones entre los individuos, que se expresa en conductas como agredir física o verbalmente a algún homosexual, incluyendo el uso de apodos y chistes. En tercer lugar, la homofobia institucional, que se trata de las formas en que los organismos gubernamentales, educativos y religiosos discriminan sistemáticamente, por ejemplo, a través de leyes y su aplicación. Y ya por último, la homofobia cultural, que se refiere a las normas sociales que funcionan en una cultura para legitimar la opresión y discriminación. Estas normas no están escritas, son implícitas y se observan en códigos de conducta. Como vemos, la homofobia es un tema vigente en México.
y una cuestión que es influida por una sociedad machista en la que nos desarrollamos, donde la figura de macho fue aceptada socialmente de muchos años atrás. En el estudio de análisis titulado El machismo en México a través de canciones, corridos y cantares, publicado por el Instituto Nacional de Investigaciones Folclóricas y realizado por Vicente Mendoza, el machismo se halla disperso por todo el país, por las costas, las regiones tropicales y aún más por el Bajío, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, es decir, en el centro de la altiplanicie. Mendoza, 1962. Nos encontramos dentro de una sociedad y un contexto latinoamericano donde se cometen crímenes a raíz de la homofobia. Según el periódico El País en 2018, Colombia, México y Honduras registran, en 2020, perdón, registran al menos el 89% de los ataques en grupos LGBT de 2014 a 2020. Este odio injustificado que prevalece solo hace que continúe el rechazo hasta este sector de personas que son un grupo desprotegido. Ser homosexual en México no debería ser condenado. ¿Por qué condenar algo que es natural? ¿Por qué condenamos o sentir por amar? Tan solo en México se han registrado 87 crímenes por odio hacia la comunidad LGBT+, desde mayo de 2021 y abril de 2021. 43 asesinatos registrados en 2020, ocurridos en Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Veracruz. Esos son los si contamos los registrados. ¿Qué pasa con los que no son registrados? ¿Qué pasa si no eres activista o estudiante? El hecho queda en el olvido, a pesar de que existen personas en la comunidad que arriesgan su vida saliendo a trabajar o como sexo servidores, y probablemente no sabremos si también forman parte de estos números. Y bueno, ¿cómo lo relacionamos con la novela de Castrejón? La novela de Castrejón se publica en el año 1962 y narra de manera ficcional los hechos acontecidos la madrugada del 17 de noviembre de 1901, cuando la policía irrumpe en una casona ubicada en la calle de La Paz y se encuentra con una fiesta clandestina, donde participan 41 hombres, según datos oficiales. Y aunque se dice que había 42, la mitad de ellos vestidos de mujer. Estos son detenidos por faltar a las costumbres e ir en contra de la moral heterodoxa. Los rumores corrían y la gente se escandalizaba al escuchar sobre aquellos hombres, y aunque no se trataba de un crimen grave o un delito como tal, 19 de ellos fueron llevados a Yucatán. Y solo 19, porque 19 de los 41 asistentes usaban vestidos. En la obra, el autor narra desde los valores y la heterodoxia de aquel México, ya que incluye descripciones que dan lugar al estereotipo del homosexual afeminado. A través de la voz narrativa se refiere a los personajes como hembras vanidosas. De aquí también surge esta concepción errónea que sigue siendo válida y nos dice que el homosexual es o debe ser afeminado. Idea que se refuerza con base en la prensa de 1901, que, Sabrosita, relata de manera detallada el baile, deteniéndose en el comportamiento y el vestuario de los transvestis, que ejercen a la vez fascinación y repulsión. Maquis, 2010. Y los grabados de José Guadalupe Posada, haciendo burla del acontecimiento. El más conocido se lee: aquí están los maricones, muy chulos y coquetos. 41 lagartijos, disfrazados. La mitad de simpáticas muchachas bailan como el que más. Posada, 1852-1913. El castigo para esos hombres aún no queda claro.
Se cuenta que algunos fueron enviados a Yucatán, como se mencionó con anterioridad, pero también fueron humillados, obligados a barrer las calles, usando sus vestidos, aretes y maquillaje. Fueron sentenciados a prisión a pesar de que no cometían ningún delito. Es un hecho lamentable poco conocido dentro de la historia mexicana, pero que resurge gracias al filme El baile de los 41 del director David Pablos, que fue estrenada a través de la plataforma Netflix en este año. Históricamente, el homosexual ha sido llamado por joto, marica, invertido, palabras que no nos son ajenas y que incluso hemos normalizado, pero provienen del México del siglo XIX y cobraron más intensidad durante el Porfiriato, luego en tiempos posrevolucionarios y hasta la fecha. De hecho, según el estudio realizado por Irwin McKee, se reconoce la homosexualidad como un problema importante en el año de 1895, pero no es hasta 1901 que se vuelve un problema en México, a través de los 41. Abro cita. Los 41 son maricones, jotos, ajembrados, lagartijos, perfumados. McKee 2010. En este punto resulta interesante ver cómo a raíz de este hecho, el número 41 también se vuelve sinónimo de rechazo y cobra connotaciones negativas. Cito las palabras de Francisco Quiso en 1965. En México, el número 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esa tradición es tal que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41. No hay en el ejército división, regimiento o batallón que lleve el número 41. Llegan hasta 40 y de allí se salta al 42. No hay nómina que tenga renglón 41. No hay nomenclaturas municipales, casas, que ostenten el número 41. No hay cuarto de hotel o de un sanatorio que tenga el número 41. Nadie cumple 41 años. No hay automóvil que lleve placa 41, ni policía o agente que acepte ese guaranismo. Citado en Schneider 69. Como vemos, la homofobia nace del rechazo social, del estigma que tenemos contra las personas que piensan y sienten de manera opuesta. Pero eso no les quita su valor como humanos, que forman parte de nuestra sociedad. Ser homosexual no les limita de trabajar o de convivir con una persona heterosexual. Porque también tenemos, o se tiene, este estigma de que si convives con alguien gay, automáticamente te vas a convertir. Y este comentario que, al igual que muchos, no tiene fundamentos, nos limita como sociedad a avanzar y deshacernos de creencias que cargamos desde siglos atrás. Y con esto doy por terminada mi participación. Gracias. Gracias, Adriana, por compartirnos una ponencia muy interesante que trata un tema vigente y que desafortunadamente, pues, a pesar de tratarse en distintos medios, no se ha erradicado, como por ejemplo en la novela del baile de los 41, que pues precisamente relata un hecho que no muchos conocemos, en donde también se contrasta un poco esto de los valores mexicanos y que prácticamente pues todo pasa a ser herencia cultural y que pues es difícil cambiar, ¿no? Con esto, pues sin más que agregar, agradezco a todos los que nos acompañaron en esta tarde y especialmente a los participantes de esta mesa, quienes nos presentaron temas de investigación muy interesantes. También recordarles que, continuando con esta serie de ponencias, los esperamos mañana en la mesa 3, en donde se tratarán temas de investigación de alto interés que seguro serán de su agrado. Nos vemos mañana.